Dice que las mujeres católicas fanáticas, azuzadas por los sacerdotes, se dedicaron a matar a heridos y muy especialmente a todos los niños protestantes de los evangélicos. En los 3 días que duró la matanza en París fueron salvajemente asesinados 30,000, en París nada más, 30,000 evangélicos, porque todavía faltó los pueblos de Francia. Fíjate bien, hermanos. Dice, ante Carlos XI, un carnicero de París manifestó que él solo había matado 150 protestantes en la primera noche. Cruzet, trabajador de la casa de moneda, también dijo que solo había matado 400 protestantes. Otro trabajador de la misma casa, llamado Tomás, manifestó al rey que solo había matado 80 protestantes en cada jornada. ¿Tú crees si no se salva? ¿Ustedes creen que no se va a salvar con ese Dios? ¿Con esa doctrina? Si así es la doctrina, si esa es la doctrina de Dios, pero no es la doctrina de Dios. El muy católico y fanático perfumista de París llamado Renat se jactaba de haber procedido con astucia, pues manifestó que a muchísimos protestantes les ofreció refugio en su propia casa, y cuando ya los tuvo adentro, ahí mismo mató a todos los hombres, ancianos, doncellas, mujeres y niños, y en pleno día los llevó a tirar al río Sena. Catalina de Médici y su endemoniado hijo Carlos IX, acompañados de las señoritas y de las damas católicas de la corte, la tercera noche de aquella horrible matanza salieron al castillo a ver los montones de cadáveres que se hallaban en las calles, en las avenidas, en las plazas, y al ver el cadáver del noble protestante del señor de Soubise, ordenó que lo desvistieran para ver por qué era tan hermoso y tan valiente. En cambio, con las mujeres era impotente, según el decir de la gente. Las damas de la corte que acompañaban a la hiena, Catalina de Médici, y a su sanguinario hijo, concibieron la sacrílega y monstruosa idea de fingir la ceremonia de que se casaban con los cadáveres, siendo muy felicitadas y muy aplaudidas por los abominables reyes y por sus acompañantes. Fueron y se pararon con un montón de cadáveres y todas las muchachitas y todas las cortesanas ahí y las están casando. Efectivamente, era lo que estaba pasando. Esa era una fornicación. ¿Sí? Dejaron a unos principales y no los mataron para que después a esos principales dijeron, miren, a ustedes no los vamos a matar. ¿Pero qué les vamos a hacer? ¿Para qué los querían, muchachos? Pero ustedes van a decir que no es cierto. Van a quedar con vivo. ¿Tú crees que los iban a dejar vivos? Ya que dijeran al mundo que no era cierto, ¿qué les iban a hacer? Los iban a matar. No creas. Por eso esa mujer que está sobre muchas aguas, que son muchos pueblos, porque esa mujer significa una gran ciudad, que a la vez la ciudad está rodeada ¿de qué? De aguas, que es el Vaticano, que es Italia. Piensa bien, hermanos, cómo el Espíritu de Dios nos dice, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado, hermanos. Dice, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Cuando dice ay, ¿qué quieres decir? Capítulo 13, perdónenme. En el versículo 9, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo para que tengamos ese cuidado, dice, y seréis, desde el verso 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habréis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel,
puesta donde no debe estar, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Fíjate bien cómo previene el Espíritu de Dios. Entonces, primero hay que alimentar nuestra fe. Hay que ver, hermanos, aunque estamos leyendo datos de un libro, ¿sí nos conviene? ¿Conviene? Porque todas estas cosas que hizo, esto que estamos leyendo está en la historia de los papas y de los reyes por Mauricio de la Chatre, en la edición de 1871, en el tomo 3, página 10. Esta historia yo la mandé comprar, hermanos, para como de 500 copias. Lo que sucedió, no solamente eso, cómo se ganaban el papado, cómo compraban a los cardenales por carretas de oro, porque eran poderosos. ¿Cuánto costaba el diaconado, el cardenalato? Lo compraban. Era un gran negocio. Dice el sanguinario Papa Gregorio XIII, anhelando perpetuar la salvaje y criminal matanza de los 100,000 evangélicos franceses, llamó a su corte a los más hábiles y mejores pintores de la época y les encomendó la ejecución de muchos cuadros que representan diferentes episodios de la infernal noche de San Bartolomé. En una estaba colgado el almirante Coligny, en otra estaban las matanzas horripilantes, porque fueron 100,000 franceses, protestantes y súbditos suyos los que murieron en aquellos 3 días. 30,000 solamente en la ciudad de París, únicamente. Cuando Goyo o Gregorio XIII se le dio la noticia del monstruoso crimen cometido en Francia, su rostro mostró una diabólica alegría. Inmediatamente ordenó que se disparara el cañón de San Ángelo y se organizaran fiestas públicas para celebrar la victoria de la Iglesia, y también dispuso que se organizaran un jubileo de toda Europa para que los pueblos católicos, con su jefe el Papa, se regocijaran por el magnífico holocausto ofrecido al Papa por el muy sanguinario rey de Francia. El tigre de Francia, el feroz Carlos IX, y la tigresa, su madre Catalina de Médici, después de consumada la sangrienta y salvaje matanza, en cartas como presente, vieron embajadores especiales, los enviaron ante el Papa Gregorio XIII llevándole cartas y como presente especial la cabeza del almirante Coligny, y Goyo, muestra de regocijo, recibió la audiencia especial a los embajadores franceses con una muestra de regocijo feroz, y para manifestar su agradecimiento al chacal, Carlos IX le mandó obsequiar una magnífica espada ya bendecida y adornada con un ángel exterminador, y de inmediato el pontífice procedió a nombrar al cardenal Flavio Orsini, legado suyo ante la corte de Francia, con el cargo muy especial de que no permitiera que Carlos IX dejara la senda en la cual le había hecho entrar su execrable madre Catalina de Médici. ¿Cuántas cosas? Ahora, esto dice, bueno, ustedes nada más ven lo malo de la iglesia, ¿por qué no ven lo bueno? Esa es la expresión que yo he oído. Bueno, ¿y cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo bueno? Le decía yo a los jóvenes, mataron al cardenal ahí fíjense, hermanos, fíjense cómo están las cosas. Dicen que fue un accidente, pero fueron 11 balazos, no fueron 11 accidentes. Y al chofer uno solo en la cabeza, para que no dijera. Que cruce de traficantes, entonces él era un traficante. Sí. Inmediatamente viene el primer presidente que viene, rápidamente en la tarde ya estaba en Guadalajara, para tapar todo, tranquilos, a darles agüita con
con el dedo, como dicen los refranes o los dichos, atole con el dedo. Al fin y al cabo, ¿que les gusta? Sí. ¿Dónde quedaron los traficantes? Se subieron al avión, se fueron. ¿Por qué no los agarraron al llegar a Tijuana? Fíjense las incógnitas. No, fue un accidente. Y dice el hombre, el doctor que le hizo la autopsia, dice, los 11 balazos fueron, como dijo él, a quemarropa, o sea, a 1 o 2 metros de distancia. Lo confundieron con un traficante. ¿Cómo no los van? Si son de esa clase. Ahora, nosotros hay que ver, hermanos, hay que considerar. ¿Sí? Volvamos a leer, dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere y recomienda, que haya cuidado como padres para con nuestros hijos, la esposa con el esposo con la esposa, y que todos unidos sirvamos al verdadero Dios con santidad. Cristo ha ordenado, bendito sea el nombre del Señor.